pues vamos a entrar al tema. Vamos a entrar al tema y hoy vamos a hablar de guerras, pero ¿qué tipo de guerra vamos a hablar hoy, verdad? Vamos a estar trabajando lo que son guerras y vamos a ir rápidamente a Segunda de Crónicas 20:12, si usted lo tiene ahí en su Biblia o aquí, mire, lo puede leer en la televisión y dice así la palabra del Señor: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová de en medio de la reunión. Y dice 20:15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hacemos una oración. Padre buen Dios, guíanos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor, oh Dios, nos ponemos en tus benditas manos, Señor, que puedas depositar, Señor, en cada uno de nosotros tu palabra, Señor, y que sea de bendición, Padre. Me pongo en tus manos, Padre, que tú me puedas usar, Señor, y quites todo pensamiento humano, carnal, Señor, oh Dios, y que seas tú hablando por medio de mí, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, yo traía mis comentarios, pero apagué la computadora y ya nos prendió. Pues mejor, está mejor, ¿verdad? Pero bueno, mire, una de las cosas que nosotros debemos de ver, bueno, este tema yo lo traía ya relacionando apenas esta semana, porque no por lo que yo miro en las personas, sino después de que estaba relacionando este tema, me empiezo a dar cuenta que hay muchas guerras dentro de la congregación y que cada uno de nosotros, algunos tenemos guerras pequeñas, algunos tenemos guerras grandes, algunos, mire, se ven ya que están siendo vencidos por la guerra, algunos tienen más fe que otros y están saliendo de esas guerras, de esas batallas, de esa lucha, pero todos tenemos algo que ver en esto, ¿verdad? Y yo cuando leía esto, mis hermanos, me enfoqué un poquito en esto, porque mire, cuando dice: y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y Asaf, fíjese que era uno de los sacerdotes encargados de la alabanza del templo que ministraba, pero no tan solo eso, era un profeta, un vidente que miraba y dice la Biblia que ministraba con el arpa, que profetizaba con el arpa. ¿Se imagina esa presencia de Dios? Había otros videntes, profetas, que cuando vimos el estudio de la profecía ahí les explicaba yo, todos los sacerdotes, todos los videntes, los profetas que estaban dentro de la casa del Señor, y cada uno de ellos, había uno que miraba la atmósfera de Dios caer sobre el pueblo, y dice que aún los sacerdotes se perdían en la presencia de nuestro Señor. Pero bueno, aquí había una pelea y una batalla. Y ellos se daban cuenta, venían tres naciones, o vamos a ponerlo, 3 pueblos de esta forma, ¿verdad? 3 pueblos, pero en gran multitud de gente que ellos solamente, pues mire, como dice ahí, que estaban los niños parados, esperando qué les iba a decir el Señor, porque no tenían otra opción. Ellos, por la cantidad de multitud que venían en contra de ellos, ellos sabían que estaban perdidos y que iban a perder la batalla y que iban a ser derrotados, pero se acercaron a Dios para decirle algo: oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, Señor. A veces nos encontramos en esa batalla, ¿verdad? Que estamos luchando con una enfermedad y le decimos: Señor, ayúdame, ya no sabemos qué hacer con esta enfermedad, con este problema, Señor. Y dice
y a ti volvemos nuestros ojos. Mire, qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Y en vez de reprocharle, dice, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Porque ellos sabían de dónde depende la fuerza, de dónde depende todo lo que el Señor estaba haciendo. Y ahí le mandan a traer al que estaba encargado para ponerlo en lista, para decirle qué es lo que iba a pasar. Mire, guerra, la palabra en hebreo, bueno, milhamá. Me gusta usar las palabras porque es el diccionario hebreo. Claro, el diccionario regular de la Real Academia tiene otros significados diferentes, ¿verdad? Pero qué bueno porque esto también viene en la Biblia. Perdón, en la Biblia de estudio, y es en sentido de lucha. Estar en batalla, tener un enfrentamiento, generalmente guerra, mire, un ataque, batalla, combate, combatir. Una contienda, una guerra, pues hay que saber guerrear, ser un buen guerrero, saber pelear. Y como grupo, en tropa, ¿verdad? Montoneros a veces, ¿verdad? Porque, hermano, anduve mucho en esta línea de la liberación, ¿verdad? Y a veces eran 10 contra 1, digamos, así serán buenos. pero hermano, un espíritu, mire, o un demonio, que es una diferencia. Cuando agarra a una persona, tiene una fuerza tan brutal, y usted lo ve en la Biblia que dice que rompía las cadenas el endemoniado. Unas cadenas de acero eran rotas por una persona, que aquí nosotros usamos máquinas o hasta ceguetas para romper una cadena de esas, pero con sus propias fuerzas la rompía. Bueno, es una pelea cuerpo a cuerpo, se puede decir, pero es un espíritu atrás de este cuerpo. Y para eso nosotros debemos de saber pelear. Mire, para poder estar en una guerra debemos de tener primeramente una formación, un equipamiento, una instrucción, una disciplina, ser obediente, trabajar unánimes, no por mi propio bando ni por mi propio territorio, sino juntamente para poder llegar a tener, ¿qué? Después de una guerra, la victoria. Así se obtienen las victorias, no yo solito me agarro con todos, no, hermano. Solito vas y ya no regresas. Debe de ser en grupo, por eso ahí, mire, le pongo, para poder estar en una guerra debemos de tener primeramente una formación. Y eso de la formación, no creas que es fácil, ¿verdad? Claro, en el mundo espiritual aquí dentro de la congregación hay estudios para poder ser formados cómo vamos nosotros a tener un enfrentamiento en causa de una guerra espiritual. Esto no es liberación, no estoy tocando puntos, pero no creo que me voy a meter a lo que es liberación. Entonces, primeramente, mire, una formación, un equipamiento. Debemos de ser equipados también de una forma que debemos de tener, como lo que está aquí escrito en Efesios 6:14. Y sabes que yo este tema, yo ayer en toda la mañana lo estuve relacionando juntamente con el tema que di anoche allá en la otra iglesia. Y hoy en la mañana, escucharon la pastora en México, toca el punto Lo mismo, que haga de cuenta como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en predicar exactamente lo mismo. Y yo creo que así es como trabaja Dios, donde en boca de 2 o 3, ahí está el Señor. Y aquí yo ya lo he escuchado antes, el viernes en la oración también lo escuché por boca del pastor, una guerra espiritual en alguien. Entonces digo, Señor, vamos ahí trabajando este tema y esperemos que el Señor nos dé la respuesta para poderlo desarrollar completamente. Bueno, entonces en una formación, mire, un equipamiento. ¿Qué necesitamos como el equipamiento que debemos de tener? Lo que está aquí en Efesios, ¿verdad? Un soldado guerrero que tenga el escudo de la fe, bueno, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el equipamiento que el Hijo de Dios y que cada uno de nosotros debemos de tener. No crea que vamos a ir a pelear con el hermano y si no se convierte lo vamos a agarrar a cachetadas, mi hermano. No, así no es.
La Biblia dice que no es con carne ni sangre, sino con su Santo Espíritu. Allá en México había uno, hermano, pues como no se le equipó, como no se le dio la enseñanza, cómo tenía que ir a evangelizar, y como él era como casi Pedro de eso de la línea de los elotes, pues se iba a evangelizar con una navaja, ¿se imagina? Y al último, cuando acababa de darle el mensaje, sacaba la navaja y le decía, ¿quieres recibir a Cristo o te mando para allá con él? Era una amenaza este hombre. ¿Por qué? Porque él recibió de todo corazón al Señor, ¿verdad? Pero como no tenía un equipamiento, él quería hacer convertir a la gente, como ahorita aquellos señores primos musulmanes, ¿verdad? El que no se convierte, le cortan el cuello. Y esa es una de las amenazas sobre esta religión que está creciendo grandemente, pero es con amenaza. Entonces, el equipamiento, hermanos, es un equipamiento espiritual que nosotros debemos de tener, cada uno de nosotros, y usarlos, mis hermanos, en todo tiempo, porque en todo tiempo estamos en la batalla, en todo tiempo estamos en la pelea. Pero mire, Samuel 12:9 dice, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Al principio estábamos leyendo lo que era lo último de la palabra que dijo el Señor. Dijo el Señor, dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces aquí nos damos cuenta que hay guerras de Dios y que hay guerras que no son de Dios. Y que muchas de las veces nosotros nos andamos metiendo a veces, mire, a donde no nos invitan. En guerras que no son de Dios. Y por eso leíamos este versículo que ahorita estábamos leyendo, porque aquí comienzan las guerras y vemos las guerras que no son de Dios. Dice, y olvidaron a Jehová, mire, se olvidaron de Dios y se fueron a la guerra. Y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Hazor. Entonces Dios no está en la guerra cuando la gente se olvida del mismo Señor. Tal vez por la misma guerra se enfrasca tanto en la guerra la gente que se olvida que primero es el Señor. Y así está mucho pueblo que andan haciendo guerras por aquí, guerras por allá, y van a la batalla y quieren liberar, pero hay un punto bien importante, ¿verdad? Que yo siempre lo he tenido y lo expresé en la universidad, que no me lo quisieron contestar porque iba en contra de los fundamentos de todos aquellos que liberaban espíritus, bueno, demonios, ¿va? Porque yo les decía, bueno, lleguemos a un punto donde ese punto que dicen que los que tienen el don de la liberación y vienen y libertan y le sacan el pneuma, le dicen en griego, el espíritu o el demonio a esta persona. Pero ¿cómo se van a ustedes a meter a una guerra donde Dios está operando en la persona? Y les traía por ejemplo, Pablo tenía un aguijón. ¿Se imagina ahorita en estos tiempos que Pablo viniera con el aguijón cargándolo aquí y el que está predicando fuera un libertador y le dijera a Pablo, libre en el nombre de Jesús? Si va a decir Pablo, oye, es mi aguijón. No te puedes meter con mi aguijón. Yo tengo un proceso de parte de Dios. Porque Dios me dijo que en mi debilidad yo me tengo que hacer fuerte. Porque Dios me dijo, bástate en mi gracia, porque en mi gracia mi poder se perfecciona. Entonces ahí nos damos cuenta que hay guerras que son de Dios y que hay guerras que no son de Dios. Y que hay a veces personas o hermanos que nos metemos en guerras que donde hay un proceso de parte de Dios y queremos libertar. Que se encontrara usted un Nabucodonosor así en la calle y que quisiera, así se imagina quién es Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia, pero que no se lo encuentre como rey, que se lo encuentre como animal. Porque dice que él se fue a los campos a vivir y a comer la hierba y vivía en el campo como los animales y las uñas le crecieron. Que así se encontrara un Nabucodonosor, quererlo libertar. ¿Cómo? Si está en el proceso del Señor. Querer hacer guerra a la guerra que Dios tiene en contra de su vida hasta que reconoció, dice la Biblia.
pudo haber sido cambiado nuevamente a decirle al Señor, tú eres el Señor que hace todas las cosas. Hasta ahí se le acabó, mire, su batalla personal. Entonces, hay guerras en el corazón del ser humano. A veces estamos en ese proceso porque tenemos una guerra en el corazón. Nabucodonosor tenía esa guerra en el corazón. Por lo que dijo al principio, todo esto lo he creado, todo lo que está aquí yo lo hice. Y el Señor se molestó y lo tiró al monte como animal. Y después de un tiempo vino y le dijo, perdóname, Señor. Mire, el perdón, el arreglar la guerra que él tenía en el corazón, le vino el cambio nuevamente a la nueva criatura, al nuevo ser humano en Cristo Jesús. Y esas son guerras internas que muchas de las veces nosotros tenemos. Bueno, estos hermanos, mire, se olvidaron del Señor. ¿Cómo? El Hijo de Dios no se puede olvidar de Dios. Si nosotros nos olvidamos de Dios y queremos ir a hacer batalla allá afuera, ¿sabe qué? Nos va a repercutir en nuestros familiares, en nuestros hijos. Si nosotros queremos levantar estandarte, ahorita van a ver, le voy a decir a don Diablo cómo se hace esto. No, hombre, hermano, y que usted no haya sido capaz, bueno, primeramente capacitado, pero lo más importante, que usted se haya olvidado del Señor. Que usted no se congregue. Que usted no diga, no, pues aquí solito yo voy y lo liberto, nomás díganme. A mí me tocó estar una ocasión en un cuarto, hermanos, que había como unos 300 endemoniados. ¿Se imagina? Estuvimos en el Sport Arena y pues íbamos con los chofaristas, 150 chofaristas, llegamos ahí y estábamos al frente de todo el evento, del grupo de chofaristas. Y en eso pues había un jovencito, así como el Kevin, delgadito. Bueno, ahorita está un poquito más gordo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo estaba más delgadito el Kevin. Y mandó el líder de los que estaban ahí liberando en ese cuarto, ¿eh? Porque todo el que se endemoniaba, vámonos a un cuarto. Y era un cuarto gigante, hermano. Y me dice, hermano, ocupan a un chofarista, es que, dice, necesitan que vayan a tocar el chofar, porque hay un muchacho que cuando tocan el chofar se le manifiesta horriblemente el demonio. Y yo pues le digo, hey, ve tú, ¿no? Y me dice, no, hermano, que usted es el que tiene que ir. Y digo, bueno, amén, ya. Ahí llegué, yo empecé a orar, hermanos, en el caminar, pues estaba lejos, ¿verdad? Y ya me dice el Señor, me empieza a dar, mire, la capacitación que Dios tiene para aquel que se deja o se presta en el Señor. Y empiezo, cuando entro, el Señor me muestra, dale 7 vueltas, ora por él en 7 vueltas. Y no me va a creer, lo tenían 5 ancianos agarrándolo y no lo podían sostener. Digo, una cosita, le digo. Y cada vez que pasaba yo enfrente, pues me escupía, no le gustaba, estaba llorando, orando, hasta que le toqué, a la 7ª vuelta le toqué el chofar enfrente, el muchacho se fue para atrás y le dijo el líder ahí, ahora es hora que recibas a Cristo, es la última oportunidad que tienes. El muchacho empezó a llorar, aceptó a Cristo. Mire, eso hasta yo me puse a llorar con él. Porque eso, hermano, no crea que es una película, estar ahí, un hombre, oye, usted un gritadero por todos lados, espíritus y todo eso, y al muchacho de ahí lo sacaron cargando sin fuerza. ¿Por qué? Porque pues perdió todas las fuerzas, el enemigo lo dejó sin fuerzas. Pero yo no me metí en esa batalla, a mí me dijo el Señor que yo fuera. Entonces cuando uno le pide la guianza al Señor y la dirección, uno tiene que saber cuáles son las guerras de Dios y cuáles no son las guerras de Dios. Porque muchas de las veces te meten a una guerra donde el Señor tiene un propósito y te meten a ti cuando tú sabes que es una guerra que no es de Dios, que es un proceso en parte de la vida de las personas. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto.
que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7 del 5 en adelante, ahí lo puede usted leer, ya me lo brinqué, pero ahí puede usted leer toda la cita y usted sabe esta cita de este personaje, qué fue lo que hizo. El Señor le había dado una orden y cuando fueran allá no agarraran nada del anatema, pero de entre todo el montón, mire, había uno que no había sido consagrado y que le gustó lo que estaba ahí, un velo babilónico, una barra de oro y otra cosa, no me acuerdo qué otra cosa era. Eran 3 cosas que agarró y no tan solo las agarró, sino que las metió debajo de su tienda donde estaban sus familiares. ¿Sabe que esa guerra era de Dios? Y por la desobediencia esa guerra quedó destituida como ser guerra de Dios. Porque en el momento de la pelea, miren, en el momento de la batalla, empezaron a tener pérdidas, humanas ahí en ese lugar. Muchas veces, mire, Dios no está en la guerra por pecado, por ocultar el pecado, por no confesarlo, por querer engañar a Dios. Las consecuencias, ¿cuáles son estas consecuencias? Mire, derrota, muerte, el corazón del pueblo, desfallecer y tristeza del líder. Y aquí entra el liderazgo, ¿verdad? Tristeza del líder. ¿Por qué? Porque el que va enfrente es el líder. Y al que critican muchas de las veces es al líder. No al pueblo, al líder. Es que se me hace que el líder está en pecado. Es que se me hace que el líder no le hace caso a Dios. Es que el líder no ora. Pero aquí no fue el líder. Aquí fue uno del montón que iba y que desobedeció al mandato de Dios. De que no agarrara lo que Dios le había prohibido porque eran cosas malditas. Anatema quiere decir eso. Y él agarró y mire, lo llevó ¿dónde? Dice a su tienda, a su casa, a donde estaba su esposa, a donde estaban sus hijos. Que no tan solo perjudicó su propia vida, sino que perjudicó a los de su propia familia. Perjudicó a lo que más quería, a lo que más amaba tal vez él, pero la ambición, el querer poseer, el querer poner, el no confesar, mire, la derrota viene entonces por causa de que cuando nosotros, el Señor nos manda una batalla y no le hacemos caso a esa batalla, no la ganamos. Y la perdemos y a veces decimos, Señor, ¿por qué, Señor? Si yo estaba así a un pelito, Señor, oh Dios, de haber sido sano y me estoy muriendo ahora, Señor. ¿No será que tenemos algo escondido en nuestras casas? O tal vez que tengamos algo que no hayamos confesado delante de Dios y no le hayamos dicho, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. Y la lista no pusiste lo más importante. Que tal vez guardaste algo ahí en tu corazón y que estabas a punto de ser vencedor y en vez de ser vencedor, fuiste vencido. Por eso muchas de las guerras, mis hermanos, tenemos que verlas de esta forma. Mire, Hechos 19:13, pero algunos de los judíos exorcistas, ahí había exorcistas, eran como los del Suani, porque ahí dice, eran ambulantes, mire. No eran de parte de Dios, entendamos esto, ¿verdad? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu, mire, se echaron una larga plática con el espíritu malo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son o quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se imagina gente que se mete a hacer este tipo de guerra cuando no son qué? Lo que dijo Efesio, ¿verdad? Cuando no han sido instruidos, cuando no han sido equipados, cuando no han llevado, es más, cuando no han tenido lo que es en el griego eusocia, la palabra eusocia.
el centurión, ahí se encuentra esa palabra. Soy hombre, o decía yo, él, ¿verdad? Si le digo a este ve y va, si le digo ven, viene, pero yo también soy hombre de autoridad, pero vivo bajo autoridad. O sea que él también obedecía a las autoridades que estaban arriba. Y cuando él mandaba al otro, él iba y venía, pero entendía al que estaba mandando y no se pasaba de listo con el que mandaba, ¿verdad? Por eso amaba a su siervo. Y entonces esto debe de ser en nosotros. Mire, no cualquiera se mete aquí, bueno, usted sabe, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, algunos de los que trabajan en el SWAMI, algunos de los que imitan a los hijos de Dios, algunos de los que han venido a la casa de aquí, a Congregación de Bendición, y quieren hacer afuera lo que aquí se hace. Por eso nosotros, hermanos, debemos de ser originales. Mire, lo que nosotros hacemos, eso tenemos que ir haciendo conforme a la guianza de nuestro Señor Jesucristo, que hagamos, que nos levantamos, que le damos la bienvenida al nuevo, que oramos por aquel que viene por primera vez, que amamos al que falta, que le llamamos por teléfono al que estaba enfermo, que visitamos al enfermo. Porque en muchos lugares ya no se hace. Pero ahí hay también estos exorcistas ambulantes. Y ocupan el nombre de Jesús. Es más, ni ocuparon el nombre de Jesús. Miren lo que dijeron. Pero respondía, ¿cómo le dijeron? Dice, del nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Se llaman por el nombre nomás. Pero no tenían a Jesús adentro en el corazón. Usted y yo, la gran ventaja que tenemos es que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Usted y yo, la gran ventaja que tenemos es que tenemos esa palabra de autoridad en el corazón. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene ese nombre en el corazón, créame que cualquier demonio que se levante en contra de usted va a huir y se va a apartar. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad. Porque todo se dobla, toda rodilla se dobla, nadie se acerca delante de dónde, de donde usted va caminando. Es más, le van a ver, abran paso porque va a pasar el Hijo de Dios. A ese no, al que viene atrás, ese no hay uno, a ese sí lo vamos a agarrar. ¿Usted se imagina eso? Así es la atmósfera, hermano. Así es el caminar del Hijo de Dios. Así debemos de ser. Pero mire, ¿cuándo sabemos que las guerras sí son de Dios? Y aquí vamos a darnos cuenta cuáles son las guerras que sí son de parte de Dios. Aquí ponía yo a David y Goliat. Una de las guerras que son de Dios es, por ejemplo, esta David, y usted sabe, David y Goliat. El Señor quería usar a este niño para matar a un gigante. Y pues todos miraban al gigante y nadie quería atorarle, ¿verdad? Así dicen en el DF, ¿verdad, hermano? Nadie quería atorar, ¿verdad? Todos le tenían miedo, pero David, la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová. Un cristiano que se acaba de convertir, ¿sabe? A veces tiene más fe que un anciano que ya fue convertido hace muchos años. Un joven que llega a los caminos del Señor y le dicen, te van a correr si faltas por ir a un evento cristiano, y si faltas al trabajo te van a correr. No me importa, yo estoy enamorado de Jesús, que me corran, hay muchos trabajos, yo dependo de Dios, no dependo del mundo, el Señor me da otro trabajo. Mire, esa es la fe de un David pequeño, que cuando se levantan los gigantes, el David tiene fe quién es el que lo va a proteger. El David tiene fe quién es el que está con él. No importa el gigante que se presente delante de él, ni de usted ni de mí. Nosotros sabemos quién está con nosotros, quién va con nosotros y quién es el que nos defiende en todo tiempo y en todo momento. Segunda de Crónicas 20, 14, 15. Dice la palabra del Señor, y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, que leímos hace un momento, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá,
Jehová nos dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Estas guerras son las guerras que son de Dios. Estas guerras, cuando usted se ve prisionero y que ya no tiene salida, esas son las guerras de Dios. Las guerras de Dios son aquellas que cuando usted ya se dio por vencido y acabó sus fuerzas, ahora se va a manifestar la fuerza de Dios. Este hombre tenía miedo, tenía temor, y ese temor que tenía él lo compartía con todos los habitantes que estaban alrededor de él. Por eso el profeta se levanta y le empieza a dar una profecía que la guerra no era de él. Si hubiese sido de él, estaba contando lo que tenía y había contado los de afuera, el ejército grande de 3 naciones que venían en contra de ellos. Sabía, estamos eliminados, no podemos, vamos a perder, nos van a matar. Mire, todos esos temores ya se los había traspasado a todos los que estaban en ese lugar. Pero sin embargo, cuando el profeta empieza a hablar, le empieza a decir que esta guerra no es de ellos. Esta guerra es de Jehová. ¿Cuántas veces nos encontramos en batallas de ese tipo? Batallas grandes, hermanos. Creo que todos hemos entrado en problemas grandes, dificultades, enfermedades y batallas enormes, hermano, que muchas de las veces no ves la salida. Y dices: esta guerra no es mía, Señor. Porque si esta guerra fuera mía, Señor, ya la hubiera yo terminado. Esta guerra es tuya, Señor. Esta guerra yo te la dejo a ti, Señor. Yo soy un guerrero, Señor, del libro de Efesios, que he sido preparado, que he sido instruido. Pero aunque tengas todas esas instrucciones, aunque tengas sobre de ti el Espíritu Santo, el Señor quiere trabajar tu corazón y tu alma y tu espíritu, para que te des cuenta o nos demos cuenta que dependemos de Dios y no de las fuerzas humanas que tenemos aquí en la tierra. Y Él se mueve, mira hermano, Él se mueve. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón, porque Él es digno de alabarle, digno de darle toda la gloria y toda la honra, digno de bendecirlo en todo tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué Él es digno de alabarle, va a ver. Salmo 144:1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Mire, cuando la batalla es de Dios, Él mismo adiestra nuestros dedos para la batalla, nos capacita. Mis manos para la batalla, te va a mandar a poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Así dice la Biblia, ¿no? E irán y pondrán las manos sobre los enfermos, y el respaldo de Dios está sobre aquel que ha sido capacitado y se deja llevar a donde Él te quiere llevar. Y hay muchos muertos, mire. Espero que no los tenga el Señor en la lista de nosotros, ¿verdad? Y que el día que lleguemos allá, hey, aquel se enfermó y no oraste por él y te tocaba. ¿Te imaginas que nos tengan en esa lista? Por eso, si se te cruza un enfermo, no le des la vuelta. Enfrenta lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Ve y ora por él. Y aunque el enfermo no quiera, dígale: pues es que me mandó Dios, ¿qué quiere que yo haga? Yo solamente vengo, pongo las manos, déjeme orar tantito, mire, y le prometo que no lo vuelvo a molestar. Yo tengo un vecino todavía. Y mi vecino se enfermó horrible, hermano, horrible. Es más, tenía aquí abierta por su estómago y una bolsa afuera que andaba cargando, y le dijeron pues que ya se fuera despidiendo de este mundo, que ya se iba con San Pedro, así le dijo el doctor. Y él ya dando pues ahí los últimos alientos. Y pues yo lo conocí, ¿verdad? Estaba trabajando en mi casa y me asomé por la cerca y empecé a platicar con él. Me platicó toda la historia. Grosero el hombre, ¿verdad? No creo que era santo. Hacía falta el tizón, que dice el profeta, que descendió del cielo un tizón y lo puso en su boca, porque el profeta Isaías ya se había contaminado con todas las palabras que hablaban en aquel lugar, y ya eran groserías lo que decía. Entonces necesitaba el Señor purificarse, ¿verdad? Y, ay, Señor, mándale un tizón, pero no. Yo pues empecé a platicar con él y le digo: mire, hay que orar a Dios. Usted déjele las cosas al Señor y va a ver cómo
el Señor le va a dar otra oportunidad. No, yo ya resignado, hermano. Y lo empezamos a poner en el grupo de oración y empezamos a orar por él. Y yo le decía, estamos orando por usted. Aquí en la casa tenemos oración y todos los días lo ponemos ahí en oración y el Señor va a hacer algo. Y cuando se empezó a sentir mejor, me dijo, ¿sabe qué? Creo que sí me están haciendo las oraciones. Le digo, pues es que eso es mejor que la medicina, le digo. Eso es mejor que no le estoy diciendo que no tome medicina, pero es mejor todavía. Y empezó a abrir su puerta. Y me decía, mire, cuando yo me sane, ya cambió su actitud. Él ya pensaba que se iba a morir, no, dice, cuando yo me sane, yo voy a ir a testificar a su iglesia. Le digo, no necesita hacerlo por presión, le digo, necesita hacerlo de corazón. No necesita hacerlo por compromiso. Necesita hacerlo de corazón al Señor, porque el Señor lo está sanando aquí en su casa y el Señor quiere hacer algo en su vida y en todos sus familiares. Mire, ahí anda el Señor sano, corriendo y caminando para arriba y para abajo, y le digo, gracias, Señor, porque si no, ahí me lo hubiera puesto el Señor en la lista, ¿verdad? Gloria a Dios que se sanó, si no, no sé cuántos enfermos haya pasado por nuestras vidas si no les hágamos hecho caso. Bueno, entonces Él adiestra, mire, Él adiestra nuestras manos para la batalla. Él sabe que necesitamos manos santas. ¿Quién subirá a mi monte santo? Dice la palabra. El de manos limpias, el de un corazón puro, aquel que levanta las manos en todo tiempo al Señor, aquel que le alaba al Señor en todo tiempo. Pero vengo en pecado, pero levanta tus manos para que el Señor te limpie. Pero es que, hermano, yo a veces no siento la presencia. Con todo y eso, levanta tus manos para que el Señor te bendiga desde lo alto. A veces en la escuela, mire, cuando éramos niños y queríamos algo, ¿qué le hacíamos a la maestra? Levantábamos la mano para que nos viera. De igual manera, aquí en la tierra, cuando usted levanta las manos, el Señor lo está, allá me está hablando el hermano Bernie, necesita algo. Cuando levantamos las manos es porque necesitamos algo de parte de Dios. No podemos andar con las manos abajo. Entonces, para eso, hermano, tenemos que estar levantando las manos. Y el día viernes, en la casa de mi hermano Palomino, tuvimos oración y el Señor me daba una palabra. Y en la oración, quedó grabada, ¿verdad, pastor? La palabra. Fíjese, qué precioso es, porque el grupo de oración es un departamento, es un grupo, son guerreros, hermanos. Aquí hay guerreros y hay guerreras, aunque usted no lo sepa. Hay gente que se pone la armadura del libro de Efesios para ir a la batalla, porque se ora con fe, porque se pone el escudo para los dardos cuando los lanza el enemigo. Y empezamos todos a hacer listas de peticiones y oramos por las peticiones que se necesitaban, ¿verdad? Pero fíjese que al último el Señor me empezó a dar una palabra, que muchas de las peticiones que nosotros siempre hemos puesto en el grupo de oración, como grupo siempre hemos pedido para los de afuera. Porque hay personas que ni conocemos, pero sentimos que necesitamos orar por ellos porque hay una necesidad en ellos. Y me empezó a decir el Señor, mire, que nosotros somos como los árboles plantados junto a la corriente de las aguas, usted y yo. Y que el Señor es el que los plantó y en el tiempo que Él viene, Él baja para visitarnos a nosotros árboles y empieza a caminar bajo los árboles. ¿Y sabe qué empieza a quitar? Las peticiones escritas que usted y yo no pusimos ahí para orar por nosotros. Porque preferimos primeramente orar por el necesitado. Y aquel que cuida la obra del Señor y se mantiene resguardando la obra, Él va a cuidar la vida tuya y tu viña.
Mientras tú te metas con el Señor y trabajes en la obra del Señor, no te preocupes por lo demás, el Señor está cuidando lo tuyo. Y yo soy, decía, como aquel que siembra. Y a él le dijeron, maestro, tú cosechas donde no siembras. ¿Se acuerda de esa cita? Y yo soy el que camina por los montes y arranco todas las peticiones que tienen los árboles en el corazón para quitar las cargas que tienen. De igual manera soy como el pescador que tira la red y en vez de pescado saco peticiones que hay en tu corazón para ayudarte. Entonces él viene como pescador y viene como cuidador de las viñas o cuidador de los árboles que somos nosotros. Y él es el que nos quita, mire, tantas cosas que traemos. Y a veces hay enfermedades que no se desarrollan y dice usted, yo nunca he padecido de eso. No sabes. Tal vez iba a haber una enfermedad desarrollada en ti, pero como te estás preocupando por las necesidades de fuera, dice el Señor, a este no me lo toquen, quítenme esas necesidades que tienen, porque lo necesito, que siga siendo adiestrado en sus manos, que siga siendo adiestrado en su mente, en su corazón, en la boca, en el hablar de Dios, porque Él cuida, mire, a cada uno de nosotros como hijos. ¿Cuántos dicen amén? No lo he leído, ¿verdad? Joel 8:13 dice, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos hasta venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque muchas es la maldad de ellos. Entonces el Señor tiene capacitación para cada uno de nosotros. Mire, despertad a los valientes. Cuando el Señor está en la batalla, si hay algún valiente dormido, la Biblia dice que lo va a despertar, que se acabe el tiempo de dormir. Viene una capacitación para todos aquellos que son o que fueron valientes en el tiempo pasado y hoy ya están dormidos. Viene una capacitación, mire, de instrucción para cada uno de nosotros para ir a la batalla. ¿Alguno tiene miedo? Poquitos. ¿Alguno tiene miedo? Dígalo con fuerza, hermano. ¿Alguien tiene miedo? Para pasarlo y despertarlo ahorita. No, mi hermano, mire, lo que usted habla con su propia boca, ¿sabe qué pasa en la atmósfera? Se abren las atmósferas. ¿Por qué? Porque dice, ay, hay pueblo valiente. Ay, hay pueblo que no tiene temor. Ahí hay pueblo que le queremos mandar un dardo, pero con miedo, sin miedo, no le podemos mandar nada. Josué 8:1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jair. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Jair, a su pueblo, a sus ciudades y a su tierra. Mire, cuando la guerra es de Dios, Dios mismo entrega en tus manos a los enemigos. Cuando la guerra es de Dios, Dios mismo entrega las enfermedades en tus manos y te dice, esto no te va a hacer daño. Cuando la guerra es de Dios, Dios mismo te da la respuesta a tus necesidades. Cuando Dios está metido en tu guerra, Dios mismo te va a dar aumento de salario. Aquí le pasó a Mario, le pasó también a su hermano. Cuando la guerra es de Dios, Dios no te va a abandonar ni te va a dejar para que otros vengan y te aniquilen. Dios mismo te va a defender en el campo donde tú te encuentres. Y si estás en un desierto, ¿qué me importa que esté yo en un desierto? Dios pone ríos donde no los hay.
Si yo estoy en un desierto, no importa que estés en ese desierto, va a haber una roca que se llama Peña de Oreb, y cuando tú le hables se va a abrir para tomar agua. Y si por casualidad eres una Agar, Dios te va a abrir los ojos para que puedas ver dónde está la fuente de agua viva. Dios no anda poniendo fuentes en el desierto. Dios abre ojos para que mires dónde están puestas las fuentes. Dios abre ojos para que mires en el mundo espiritual cuáles cosas hay que yo tengo que tomar porque hace falta y me necesitan o las necesito. ¿Cómo se gana una guerra? Vamos casi ya terminando, amén. Mire, Lucas 22:31, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, hay guerras que son de Dios. Nos mete a batallas para ser capacitados. Y por ahí se van a encontrar un ambulante de los exorcistas, esos que leímos hace rato, ¿verdad? Se imagina a Pedro que iba a negar a Jesús y el ambulante ahí queriéndolo sacar de ese proceso. Jesús mismo lo mandó, pero dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Te voy a mandar a la guerra, pero voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Te voy a mandar ese problema, pero te voy a poner la fe y que no falte la fe en medio del problema, de la enfermedad y de la situación que estemos viviendo en este tiempo, como sea, mi hermano. Mateo 24 nos habla de los tiempos finales, que para mí todavía no son ni el principio de los dolores. Rumores de guerra, iba a haber guerras, iba a haber rumores de guerra, pero esas son guerras, mis hermanos, de allá, de aquel lado. Cuando verdaderamente comience el caos, mi hermano, ahí va a haber tiempo para evangelizar. ¿Sabe que en las iglesias se llenan cuando tiembla? ¿Sí se ha dado cuenta? Ayúdame, Señor, me arrepiento de mis pecados. Pastor, ¿no va a ser Santa Cena? No, pues le hicimos apenas. Hasta Santa Cena quieren venir a tomar. ¿Por qué? Porque hay temor. Hay temor. Hay temor en el ser humano. Se podrán parecer valientes allá afuera, pero dentro del corazón tienen temor, porque no o sí saben quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene el control de todas las cosas. Pero Pedro, mire, regreso, Pedro tuvo muchas guerras internas, el negar a Jesús, el hundirse en las aguas, en retroceder a la pesca, muchas de esas cosas tuvo Pedro en el caminar. ¿Se acuerda de esas cosas que hizo Pedro, verdad? Cuando se hundió: Señor, ayúdame que perezco. Oiga, Pedro era pescador, Pedro sabía nadar, Pedro no le tenía miedo al agua, ese era su oficio. Pero en ese momento él sentía que un remolino se lo estaba tragando. Yo creo que ha de haber pensado que el pez gigante que se tragó a Jonás estaba por abajo. Señor, ayúdame que perezco, y sacaba la mano. A veces el Señor nos mete en esas guerras para depender de Él. Que no digamos: yo lo puedo. Permíteme, Señor, tantito, déjame tantito agarrarme con este Goliat. Tenemos que depender de Él en toda guerra y en toda batalla. También Pedro se regresó, mire, después de haber sido discípulo. No, pues ya mataron al... vámonos a pescar otra vez. Esperamos al otro Mesías ahora, el de los judíos. Porque el primero, como ya se había ido, ellos todavía están esperando el Mesías, porque para ellos no ha llegado. Pero para nosotros, dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, ahora somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora somos herederos y coherederos del reino de Dios. No teníamos herencia, pero allá arriba, hermano, usted tiene herencia tan grande que no se imagina. Es más, ya le digo que no se va a acordar ni de la tierra que tiene usted aquí. Ni la tierra que traemos en las uñas nos vamos a acordar. Amén. Pero mire, esto fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo se gana una batalla? ¿Cómo se gana una guerra? Segunda de Crónicas 20:21, ahí nos lo dice
claramente. A veces queremos pelear, hermanos. Señor, dame una espada para poder pelear. Dame un yelmo, Señor, oh Dios, para ir en contra de todos nuestros enemigos. Dame esto, Señor, dame aquello. Mire, sencillito lo que miramos ahí. Segunda de Crónicas 20:21. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y a veces queremos pelear, hermanos, en la carne, queremos pelear de diferentes cosas. Este pueblo cantó, y al cantar, ¿sabe qué pasó? Dice que aquellos que venían en contra de Judá empezaron a pelearse primero unos contra el otro. Pienso que han de haber dicho: hey, si ganamos, yo me quedo con el territorio más grande de la... No, va a ser mío. Y dice que empezó una discusión. Bueno, no dice eso, ¿verdad? Pero me imagino. Y empezaron a matarse entre ellos. Y los que se quedaron, ¿sabe qué? La alabanza a Dios confundió a los enemigos, y entre ellos mismos comenzaron a matarse, que cuando el pueblo de Israel salió, Judá salió, y fueron a ver qué es lo que había pasado, solamente encontraron bultos de muertos amontonados y ninguno quedó vivo para pelear. Qué fácil y sencillo el Señor pelea por nosotros. ¿Qué es lo único que el Señor nos pide? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, por si quedaba uno. Los que quedaron, mire, entre ellos mismos. ¿Se imagina el último? El último que queda, Señor, pues de una vez me mato solo. Debería haber quedado uno, hermano, pero la alabanza tiene poder. Lo que usted cante tiene poder. Es que no me sé la letra, pero no importa si usted no se sabe la letra. Si no se sabe el canto, dígale: Señor, te adoro, Señor, te bendigo, santo, santo es el Señor. Hace muchos años tuve un sueño, y en ese sueño yo miraba una ciudad gigante, enorme, y un solo camino que llegaba a esa ciudad, con unas puertas enormes, las puertas que de lejos se miraba. ¿Y sabe qué cantaban? Estaban cantando un canto que solamente decía: santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Y yo me desperté con ese canto y dije: wow, esta será la nueva Jerusalén. Este es el lugar donde cada uno de nosotros vamos a llegar. Pero la alabanza, mi hermano, es mejor que una espada. La alabanza es mejor que todas las cosas que a veces intentas hacer. Y la batalla la vas a ganar cantándole a Dios, solamente adorándole al Señor. ¿Cuántos enemigos se han levantado contra ti? Alaba a Dios. ¿Cuántas enfermedades han llegado a tu vida? Alaba a Dios. Hermano, no le digas: Señor, mira, Señor, mi depresión, mira, Señor, esta depresión, o mira, Señor, lo que el doctor me dijo. Yo voy a cantarle al Señor y adorar su nombre y a decirle: cuán grande eres tú, Señor, qué maravilloso es tu nombre, Señor. Y la palabra que tenían clave este pueblo era: glorificada a Jehová, porque grande es su misericordia. Y lo repetían una y otra vez: glorificada a Jehová, porque grande es su misericordia. Esa misericordia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros.